Mi nombre es Raúl Marcos. Y bueno, estudié, primero hice licenciatura en filosofía, licenciatura en psicopedagogía, más tarde un máster en orientación y mediación familiar. Al acabar las licenciaturas estaba preparando oposiciones y en ese momento surgió la posibilidad de ir a Mozambique. Yo no había hecho una experiencia de un verano ni nada de esto, sino que se me presentó de repente esa oportunidad y bien, se me puso en el corazón, ¿no?, el deseo de ir. Hubo en la comunidad cristiana a la que pertenezco 2 parejas de jóvenes, novios, que se casaron y fueron a Mozambique, ellos 4, y mi corazón se iba detrás de ellos. Yo me sentía también atraído, pero no llegó el momento en ese instante, hasta que unos meses más tarde, cuando ya estaba más preocupado con el futuro aquí, instalarme, etcétera, las oposiciones y todo, alguien me lo cuestiona, ¿no?, y me lo plantea. Y entonces yo me pregunto, pues ahora, si me lo preguntan hace 2 meses, mi corazón se me iba para allá, pero ahora, y me costaba, pero entendí en fe que sí, que el Señor me llamaba a ir también a Mozambique. Aquello ya me lo había puesto en el corazón y en ese momento se estaba pues saliendo a flor de piel, ¿no? Y sin entender muy bien lo que iba a vivir, sin saber, no había muchas comunicaciones en ese momento, ni internet en Mozambique, ni tenía muchas noticias, alguna carta que llegaba de 3 meses en 3 meses, no sabía las circunstancias ni cómo iba a vivir, pero fiándome del Señor en fe, pues decidí dar ese paso, sin saber cuánto tiempo iba a estar allí tampoco. Al final fueron 3 años en ese momento. Lo que puedo decir es que fueron 3 años de una experiencia maravillosa, un crecimiento humano, espiritual, de evangelización, pastoral, de vida comunitaria, todo riquísimo. Luego regresé a España, estuve un tiempo también en Eslovaquia, evangelizando, también por aquí por España, en varios sitios, y bueno, busqué trabajo y empecé a trabajar, primero en Burgos, luego en Valladolid, hasta que yo volví a mis vacaciones a Mozambique. Y era tanta la tarea, era tanto lo que ocurría en ese corto periodo de mis vacaciones, que sentí que tenía que dejar el trabajo y regresar. Entonces regresé en 2009 y he estado hasta 2012, cuando ya en ese último periodo, sintiendo clara la llamada al sacerdocio, pues esperé la ocasión para regresar y dar este nuevo paso. En total he estado en Mozambique prácticamente 9 años y sigo en contacto con los hermanos de allí. ¿Cómo llegó esta vocación misionera a mi vida? Pues yo creo que nadie da lo que no tiene, salvo quizás en la economía financiera, no sé cómo funciona, ¿no? Pero por regla general no podemos dar lo que no tenemos. Si alguien quiere ser médico, tiene que ganar unas habilidades, unos conocimientos a través del estudio, de la investigación, para su tarea. Para ser misionero, ¿cómo se adquiere, no?, esas habilidades o lo que se requiera para ser misionero? Pues primero habría que preguntarse qué es ser misionero, ¿no? Jesucristo dijo: id pues y haced discípulos a todas las gentes. Hacer discípulos es la misión principal a la que el Señor nos llama a los cristianos. En la tarea misionera se añade además el id, salir. Yo creo que estas 2 son las claves. Salir es en principio algo chocante, ¿no? Porque dices, bueno, pues no hace falta, hacer discípulos se puede hacer en cualquier sitio. Bien, sí, pero cuando sales, cuando vas a otro país, te desarraigas de alguna forma. Te agarras menos a las cosas del día a día o del futuro, estás viviendo más lo transitorio, que te sientes más peregrino, no estás tan acomodado fácilmente. Es una ayuda para no acomodarte, porque somos así los hombres, ¿no? Nos agarramos a las cosas, nos acomodamos, hacemos nuestras seguridades, nuestros planes. Cuando sales, yo he sentido la experiencia de vivir casi en tienda de campaña todos esos años, y casi hasta ahora. Es decir, con una inseguridad en cierto sentido, sin hacer muchos planes, ni a medio ni a largo plazo, confiando en el Señor, dando pasos y viviendo cada día lo que, como dice el Evangelio, cada día tiene su afán y su tarea y sus circunstancias. Y esto yo creo que es una gran ayuda,
Pero lo fundamental es hacer discípulos. Y para hacer discípulos de Cristo, no nuestros, claro, primero hay que ser discípulo de Cristo. Primero hay que conocer a Cristo y conocer su amor, que esta experiencia de un encuentro personal con Cristo y de una relación nos lleve a cambiar nuestra vida para que sea nuestro deseo darle a conocer a Él y hacer a otros también discípulos de Cristo. Esto es lo que comenzó a ocurrir en mi vida cuando yo tenía 15 años y en principio todo me iba más o menos bien, pero empecé a sentirme insatisfecho. Y yo creo que era la obra de Dios, que Dios estaba ya actuando y preparándome para todo esto. Esa insatisfacción, un poco inconcreta, me llevó a plantearme y a hacerme algunas preguntas. ¿Y yo qué espero de la vida? ¿Qué va a ser mi futuro? Yo cuando sea mayor, ¿qué voy a ser? ¿Qué voy a hacer? Y yo miraba a mi alrededor la experiencia de otras personas y preguntaba, ¿mi vida va a ser esto? Tiene que haber algo más grande. Pero eso más grande, ¿dónde está? ¿Qué es? Y yo pensaba, solo puede ser Dios. Pero ¿Dios cómo? ¿Cómo se le encuentra? ¿Cómo? Entonces empecé a recordar cosas que había escuchado en la iglesia. Jesucristo está vivo. Y yo decía, bien, pues si Jesucristo está vivo, a los vivos se les nota. Y yo hasta ahora no le he notado. No. También había escuchado que la Biblia es palabra de Dios. Y yo decía, pues yo cuando oigo las lecturas en la misa me suena chino, no entiendo nada. Si la Biblia es palabra de Dios, aquí hay algo muy grande que yo me estoy perdiendo. Y yo necesito conocer esto, necesito descubrir que Jesucristo está vivo y conocerle, notarle, que la Biblia es palabra de Dios y descubrir lo que hay ahí detrás, que es palabra de Dios, no de hombre, algo grandísimo. Entonces busqué. Es decir, Dios actúa así con nosotros, nos pone primero un deseo para que nosotros busquemos, porque Él quiere dejarse encontrar. Y esa fue mi experiencia. Yo busqué con hambre, con sed de Dios. Me dieron un consejo, haz oración, lee la palabra de Dios, lee la Biblia. Y comencé a practicar. Y el Señor vino a mi encuentro. Comencé a experimentar su presencia por primera vez en mi vida. Comencé a experimentar que es real. Comencé a experimentar su amor, el amor de Cristo. Y a partir de ahí fue pues un proceso con altibajos, con vicisitudes, porque somos personas con nuestros fallos, con nuestra libertad, y la gracia de Dios actúa en medio de todo eso, ¿no? Pero respetándonos y guiándonos poco a poco, suavemente a veces, otras veces de forma más llamativa. Hasta que pues puso, a partir de ese primer deseo de conocer a Cristo, el segundo deseo que puso en mi corazón grande, fuerte, fue vivir su voluntad, buscar su voluntad. Yo entendía y descubrí que no estamos aquí para capear el temporal mientras estamos en esta vida, simplemente, y ni siquiera para ser felices, porque muchas veces entendemos mal la felicidad. Creemos que la felicidad está en cosas donde luego vemos que falla, ¿no? Sino descubrí que lo más importante era conocer y vivir la voluntad de Dios, que ahí estaba la verdadera libertad, el verdadero sentido de la vida y donde todo encajaría. Pero claro, era un riesgo, era no tener el control de mi propia vida, sino confiar en Dios, ¿no? Y buscarlo sobre todo. A partir de ahí, pues el Señor fue guiando mi vida hasta que, primero puso también una inquietud de que el sacerdocio podría ser el camino que el Señor quería para mí. También una vocación muy grande a una comunidad, buscar una comunidad viva, la comunidad que el Señor tenía para mí. Finalmente, lo del sacerdocio, más tarde pues lo vi como que en ese momento quizás no era así, fui abandonando esa idea, y dentro de la comunidad que el Señor me dio, pues, como digo, fui llamado en cierto momento, en la medida que yo fui creciendo, pues me ofrecieron también la posibilidad de ir a Mozambique y poder dar lo que había recibido. Y, como digo, cuando somos discípulos de Cristo y escuchamos su llamada, quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Somos llamados también a ofrecer esa misma vida, el conocimiento de Cristo, a todos los que Él también quiere acercar a Él.
Y entonces di ese paso y a partir de ahí pues realmente pues viví muchas experiencias que han llenado pues de sentido y siguen llenando mi vida. Lo que hacía en Mozambique, pues como trabajo, trabajé en la Universidad Católica, primero como profesor, luego como gestor en la dirección de una facultad, más tarde de otra. Esto al principio pues fue una gran oportunidad, poder formar a posiblemente la clase dirigente del país. Algunos antiguos alumnos míos ahora son ministros o con cargos importantes en el país. Sin embargo, la sed, el deseo que había en mi corazón de compartir al Señor, de evangelizar directamente, era lo que había motivado mi ida a Mozambique y lo que más pues llenaba mi vida. Entonces, el trabajo era importante, pero todo el tiempo que podía, y podíamos como comunidad, los que estábamos allí juntos, pues lo dedicábamos a todo lo que podíamos hacer para anunciar el nombre de Cristo y compartir su vida y su amor. Se nos abrió la oportunidad de ir a las prisiones, por ejemplo, y fue una experiencia impactante. La primera vez que entré en la cárcel, los policías nos dejaron solos dentro del patio, con alrededor de 500 presos alrededor de nosotros, y los policías se fueron, ¿no? Y yo digo, ¿a dónde se van? Digo, ¿qué va a pasar aquí? Sin embargo, me asombró cómo nos acogieron los presos, como verdaderos enviados de Dios. Y cada vez que íbamos los sábados era algo asombroso, cómo nos esperaban, cómo nos recibían. Es cierto que era una de las pocas ocasiones que tenían de salir al patio de la cárcel, estaban en una celda común, hacinados, no podían dormir todos a la vez porque no había sitio en el suelo para hacerlo todos a la vez, tenían que estar algunos de pie por turnos. Pero en medio de esas condiciones, cada vez que llegábamos era para ellos algo muy especial, ¿no? Como digo. Y fueron multiplicándose las ocasiones. También desde el obispo nos solicitó para varias tareas. Una fue colaborar en la radio a través de unos programas de evangelización en la emisora local, cuando prácticamente nadie tenía televisión y había 2 o 3 emisoras de radio. Y claro, yo fui a la radio pensando en la radio aquí, que es otra cosa, ¿no? Y cuando llego después, al día siguiente, a clase con mis alumnos, y casi todos me habían escuchado, ¿no? Yo no había hecho publicidad, casi todos me habían escuchado, ¿no? Y digo, bueno, se ve que esto sí que lo sigue la gente. Por ejemplo, pues llevábamos grupos con jóvenes, grupos con matrimonios, la pastoral universitaria, trabajábamos pues todo lo que podíamos, ¿no? Para compartir el amor de Dios y llevar a la gente a al conocimiento de Cristo que pueda cambiar sus vidas. Realmente el contexto es diferente a España. Es decir, hubo situaciones de incomodidades o de peligros, de enfermedades, de cualquier cosa, pero el Señor también me protegió. Por ejemplo, no padecí ninguna malaria, algo asombroso, porque allí había gente que tomaba los medicamentos para prevenir, ¿no? Todavía no hay vacuna, algo también que es tema aparte, pero todavía tomando esos medicamentos preventivos durante bastantes años, a pesar del riesgo, ¿no? No se podía tomar tanto, pero en fin. Luego lo abandoné poco a poco, pero había gente que hacía esa medicación y aún así cogían cada mes una malaria. Es una enfermedad que si llega al cerebro, el parásito puede ser mortal, ¿no? Y bueno, pues el Señor me protegió de otros peligros, pero viví todas esas circunstancias, o como cuando iba a la cárcel, con presos que podían tener, y tenían de hecho tuberculosis, sarna y cualquier tipo de enfermedades. Pues llegaba después a casa con todo el deseo de que hubiese agua en ese momento, porque había unas 6 horas de agua al día, para poder lavar toda la ropa, ducharme a conciencia, etcétera, ¿no? Coincidía que los sábados por la mañana, cuando volvíamos, casi nunca había agua. En fin, pero en medio de todas esas experiencias, pues la acogida que encontré por parte de la gente allí, pues fue diversa, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que hubo personas, y hay personas con hambre de Dios, con sed de Dios,
a las que pudimos compartir nuestra experiencia, guiar, ayudar en el camino de conocer a Cristo, y esto es lo más fuerte, ¿no? También en un país pobre hay mucha picaresca también, hay gente que ve al misionero como un banco, una fuente de dinero, ¿no? Dice, aquí hay dinero y puedo sacar algo de él, ¿no? Bien, son todas esas las circunstancias pues, que uno se encuentra y vive, ¿no? Aquí en España, en Valladolid, yo creo que la gente pues también tiene una percepción diversa de lo que es un misionero. Algunos ven al misionero como una especie de héroe, una persona que está muy próxima a Dios, y te ven así, ¿no? Te admiran. Y yo me quedo asombrado, ¿no? Digo, cuando alguien demuestra esa actitud hacia mí, yo me quedo asombrado de que a mí, que no soy nadie, que no he hecho nada especial, lo veo así al menos, pues me vean así. Sin embargo, cuando yo veo a otros misioneros que llevan 40, 50 años allá en Mozambique, que han vivido todos los años de la guerra, la persecución en el tiempo del marxismo, que han visto a compañeros suyos asesinados, que han pasado muchas dificultades, que demuestran tantísima humildad, tantísimo amor por las personas a las que cuidan y atienden, yo sí que siento esa admiración hacia ellos, ¿no? Pero como digo, aquí hay actitudes diversas. Otras personas te ven como un loco, como alguien que está desaprovechando su vida, que en vez de procurarse crecer profesionalmente, pues está haciendo el tonto. Pues bien, a mí lo único que me preocupa pues, es, como decía antes, buscar la voluntad de Dios, amarle sobre todas las cosas, que se nos ha olvidado, pero es el primer mandamiento, y darle a conocer, dar a conocer su amor, aquí, allí, donde sea, donde el Señor me ponga, ¿no? Y por lo demás, si algunos me ven como un fracasado, como un tonto humanamente, pues lo llevo como Pablo, ¿no? Que decía, no hay problema, no hay problema.